Piensas, bueno, ¿qué es lo que le pasa a las personas? ¿No? Y te das cuenta que va a la consulta porque tiene dolor. Esta es una de las primeras cosas. Me duele algo y voy a consultar con un médico. A veces resulta que bueno, la persona no tiene tanto ánimo, tiene una depresión, está nerviosa o no es feliz. Entonces, claro, uno piensa que cuando es joven dice, bueno, ya que me dedico a los medicamentos, voy a estudiar a ver si encuentro algún medicamento para que la gente sea feliz, ¿no? Son, insisto, observaciones, no hay ningún título exuberante, ni ninguna cosa detrás, ni el método Figueras, ni estas cosas, sino simplemente unas observaciones que, bueno, quizás, pienso que quizás son útiles. Y en todo esto yo creo que uno de los personajes que jugó un papel muy importante es este señor de aquí, Antonio Damasio. Antonio Damasio es un neurólogo portugués que trabaja en los Estados Unidos y que fue uno de los que puso sobre la mesa la relación que hay entre las emociones y cualquier decisión que tomemos lleva asociada una emoción. Y esto es muy importante en cualquier ámbito de la vida, desde la relación con nuestros hijos, la relación de pareja o la relación con las personas con las que... Recapitulamos. Que como habéis visto por lo que ha comentado Josie, pues no tengo nada que ver con la empresa, muy poco que ver con las tablas de Excel porque me gustan muy poco. A mí lo que me gustaban, o lo que me gustan, son los medicamentos. Y entonces, bueno, cuando empecé, supongo que un poco como sucede esto, ¿no? Cuando terminas una carrera. Era un señor al que le habían dado unos premios de excelencia, que participaba en unos cursos para formar a otros pilotos, porque, bueno, tenía una carrera intachable. El señor llevaba no sé cuantísimas horas de vuelo, sin ningún problema. Y además, bueno, las relaciones con los otros pilotos de la compañía era algo, bueno, intachable, maravilloso. Y lo que hizo fue no esperar la orden de la torre de control, que es lo que tenía que haber esperado, tomar una decisión que estaba fuera de todo lo racional y fuera de todo lo que le habían enseñado en todos los manuales y de lo que él mismo enseñaba, y el señor lo que hizo fue ponerse en la pista y levantar el vuelo sin esperar a la orden de la torre de control. Con lo cual pasaba un avión de la Panam que se dirigía a un hangar o llegaba o lo que sea y hubo la colisión. No solo el conocimiento técnico es el que nos hace que tomemos una decisión determinada en un momento determinado. Y esto yo creo que es importante tenerlo en cuenta siempre. Las emociones de las personas juegan un papel esencial y estamos tratando todos siempre con personas. Y a veces pedimos a estas personas algo que si no se acompaña o no genera emoción, difícilmente habrá respuesta o generará una respuesta que no entenderemos, lo que llamaremos una respuesta irracional. Tenéis un vaso de agua y ponéis un lápiz o ponéis una caña y si lo veis de lado parece que esta caña está rota, pero en realidad no está rota. Ahora bien, si alguien no conoce este principio de la física, es posible que empiece a dar golpes en la mesa diciendo no, es que esta caña está rota. En el mundo real pasan cosas de este tipo. Empecemos. ¿El cilindro de qué color lo veis? Verde. Piedra. Ya empezamos. Verde, piedra, amarillo, verde, gris. Bueno, vamos a otra cosa a ver si nos ponemos de acuerdo. ¿Veis el cuadrado A y el cuadrado B? ¿Cuál es más claro? El cuadro más claro, no la letra, el cuadro. B. Dejadme hacer una pregunta. Por casualidad, ¿alguien por aquí padece de esto que tenéis aquí? ¿Pareidolia? ¿Qué es? Bueno, ya os lo explicaré, pero ¿alguien lo tiene? ¿Que nos lo pueda explicar en primera persona? No. Vale. Vamos un poco más allá. Hacemos un juego, si os parece. Yo os paso la diapositiva siguiente y me decís lo más rápido que podáis qué es lo que veis, ¿sí? Pues vamos. Una cara, ¿quién ha dicho una cara? Muy bien, tú tienes pareidolia. ¿Sí? Es decir, ¿qué pasa?
Lo que pasa es que esto es totalmente normal, o sea, no pasa nada. Este es un fenómeno por el cual tendemos a identificar elementos que están distribuidos de una manera determinada como rostros, por ejemplo, o como animales, como sombras. ¿Cuántas veces no habéis mirado el cielo, las nubes y habéis dicho, mira, mira, aquí hay... Y estos símbolos tenían un nombre. Los nombres son estos que tenéis aquí, Kiki y Bubba. Mi pregunta es, ¿quién es Kiki para vosotros? La estrella, la flor, para demostrar que no solo asociamos imágenes a alguna cosa, sino que además muchas veces cruzamos imágenes con sonidos. De manera que, según publicó él en su momento, un 95% de las personas decían que Kiki era la estrella y Bubba era la figura redonda. ¿Por qué? Bueno, porque las palabras tienen un sonido y esto nos crea una imagen mental y a partir de aquí hacemos una serie de asociaciones. De nuevo, fijaros lo importante que puede llegar a ser el discurso, las palabras, cómo lo decimos y cómo los otros lo... ¿Tiene algún efecto la música que está escuchando esta señora? Fijaros. Resulta que hace como 5 o 6 años se hizo un estudio entre personas que iban a ser sometidas a una litotricia, es decir, que personas que tenían piedras en el riñón, que las colocaban en aquellas bañeras y con ondas de eco les destruyen las piedras. Esto es algo que es un proceso para el cual no se pone anestesia, sin embargo es un proceso que es doloroso. Y entonces lo que dijeron los cirujanos estos es, está bien, vamos a ver qué afecta que las personas tengan más o menos dolor. De manera que dividieron a una serie de pacientes en 2 grupos. A un grupo de pacientes les dijeron, mira, tú vienes, te hacemos esta intervención, pero tráete en aquel momento era un reproductor de CDs, tráete un Discman y con la música que a ti realmente te guste, la que de verdad te guste. Y a otro grupo de personas no les pusieron música, simplemente las pusieron en la bañera, les dijeron, si tienes dolor, levanta la mano y te daremos un analgésico. Y a las otras también, les dijeron, si tenéis dolor, os daremos un analgésico. Bien, pues lo que observaron, y aquí voy, es que las personas que estaban escuchando la música que a ellas les gustaba, estas personas tenían mucho menos dolor durante esta intervención que las personas que no escuchaban música. ¿Cuántos cafés tomamos al día? ¿Sabéis que los niveles de cafeína van oscilando? ¿Sabéis que en el momento en que los niveles de cafeína bajan, esto nos produce una angustia porque necesitamos esta cafeína? Si a esto le sumamos por ejemplo la nicotina, o le sumamos alcohol, todo esto hace que un estado, que podría ser el aparente neural, que podríamos decir normal, sufra alteraciones a lo largo del día. De manera que, ¿qué aplicaciones tiene esto? Bueno, si hacéis una reunión en según qué momento del día, la respuesta de las personas que hay en la reunión puede ser distinta, en función de cómo andemos de niveles de cafeína, en función de cómo andemos de niveles de alcohol, pero también, por ejemplo, en función de cómo andemos de hidratos de carbono. Pensad que los hidratos de carbono son necesarios, son útiles para mantener la concentración, pero sobre todo los que vienen de productos refinados se asocian a ansiedad, se asocian a irritabilidad. Se dice, por ejemplo, de niños con TDAH y todo esto que ahora está tan de moda, que la dieta puede tener un papel muy importante, el exceso de hidratos de carbono y azúcares añadidos, etc. Sin embargo, el hecho de tener en la mesa de reuniones un plato de fruta fresca, que son hidratos de carbono naturales, esto ayuda muchas veces a la concentración. Porque, fijaros en lo que os he dicho, que a veces tomamos decisiones no en función de unos criterios técnicos, sino de las emociones que en aquel momento nos dicen, tira por aquí. Fijaros que a veces nos llega algo al cerebro a través de los sentidos y resulta que no es exactamente lo que estábamos pensando. Si encima le sumamos
que hay unas variaciones en el nivel de sustancias de estas que consumimos habitualmente, las decisiones o el resultado de una reunión puede ser muy variable. Y ahí llegamos a la oxitocina. La pregunta es, ¿vosotros sabéis la confianza que se necesita para hacer esto? Es decir, para tirarse al vacío esperando que otra persona que no tiene nada que ver contigo te va a recoger en el momento. Estudiando. Y como nos gusta mirar qué es lo que hay en la sangre de la gente, pues alguien vio que oxitocina tienen las señoras, pero también tienen los señores. Y claro, entonces la cosa ya no nos cuadraba, porque dices, bueno, si la oxitocina tiene este papel tan importante en la maternidad, ¿qué hace la oxitocina en los hombres? La naturaleza, si una cosa tiene, es que los procesos los hace lo más eficientes posible. Es decir, que si el hombre necesita oxitocina, no hay oxitocina. Ahora, si existe, es porque algún papel hay. Y se empezó a estudiar a partir de aquí qué es lo que pasaba. Y resulta que se ha visto algo muy interesante, y es que la oxitocina en realidad la estamos produciendo siempre, cada día. Y que hay una serie de cosas que hacen que esta oxitocina tenga sus picos. Y una de estas es la que tenéis aquí. Hay muchas otras, os iré explicando. Pero los masajes, los abrazos, es algo que produce unos picos de oxitocina. Diciendo que, bueno, me dedicaba a los medicamentos. Y por suerte, os tengo que decir que, primero, ni he encontrado ningún medicamento que pueda llevar la felicidad. Y en segundo lugar, espero que nunca exista tal medicamento. Es decir, el bienestar, la manera como nos sentimos después de relacionarnos con otros, es algo que debería continuar siendo algo único y que no dependa de medicamentos. Porque si no, anem malament, como decimos. Ser conscientes en todo momento que las emociones y la técnica muchas veces van juntas. Que tenemos que tomar muchas decisiones y que estas decisiones a veces hay muchos factores que influyen en ellas y que tener un poco en cuenta la neurociencia es importante, como venimos los resultados que produce la investigación en neuronas, en cómo funcionan las neuronas. Pues nada, hasta aquí y muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado.